Si Ryan dijo que iba a venir recién con el último P. Ryan dijo, yo voy a venir para seguridad, no me interesa. Profe, le tiene que meter un quiz solo para Ryan de seguridad. Dice que venía solo para seguridad. Un quiz de todo, digamos. No, me dice seguridad. Último quiz de la materia. Me se tiraba al piso. Bueno, buen día. ¿Cómo están? Parece que no sé qué pasa ahora en junio, pero parece que seguimos siendo los únicos en el blog, digo. A lo mejor está en semana de parciales. ¿Cómo? No sé, no hay nadie, digamos. Y yo a la cámara la veo rara, no sé qué pasará, pero bueno. Después. Sí, tú vienes a. A veces hace poco me aviso de lengua. Ah, sí. Yo no soy, digamos, pero bueno. Que la pantalla está aburrida la clase, me pongo el teléfono. Vamos a empezar, como siempre, repasando que vimos la clase pasada. Vimos SIMD, Single Instruction Multiple Data, como una manera de aprovechar lo que se conoce como paralelismo a nivel de datos. La idea era ejecutar una única instrucción sobre un conjunto más grande de datos. O sea, no sumar dos números, sino que una misma instrucción sume dos vectores con varios números. Analizamos ventajas de eso. Les comenté un poco lo que eran las placas de video, que son una manera de extender lo que es el concepto de paralelismo a nivel datos. Después les conté que es un thread. Un thread, la idea es un subprograma, parte del mismo programa, que comparte el mismo espacio de direcciones del programa principal, pero que es independiente. Al ser independiente, lo que podemos hacer es hacer técnicas de multithreading para aprovechar paralelismo. Y la idea es que en este caso, con un tipo de multithreading, cada vez que algún thread tiene alguna parada por algún problema, como un fallo de caché o alguna cosa similar, se pasa la ejecución al otro thread. De esa manera, como el cambio de thread es bastante rápido, es como que la parada del primer thread queda totalmente oculta por la ejecución del segundo thread. Y después les mostré que multithreading simultáneo, SMT, es una manera de, en procesadores superescalares, con ejecución fuera de orden, ejecución dinámica de múltiples instrucciones, es posible, la idea es aprovechar varios threads para poder aprovechar que son independientes y de esa manera mandar instrucciones sin dependencias a todas las unidades funcionales y tratar de tener llenos todos los pipelines posibles. Entonces esa técnica es bastante utilizada. Y la idea es que todos esos threads, multithreading o multithreading simultáneo, la idea es aprovechar otro tipo de paralelismo que no es a nivel datos, sino que es a nivel threads, o sea, a nivel hilos de ejecución. ¿Cuáles son los problemas de multithreading? Vimos que eran dos grandes problemas. Uno, inherentemente el software, porque el software no está escrito, o normalmente no hay mucho software escrito para manejar threads. Y después, por otro lado, problemas de seguridad, que son los que dicen que le gustan a Brian. Le mandamos un saludo a Brian. Espero que vuelva la semana que viene. ¿Y qué más vimos la clase pasada? Empezamos a ver otro tipo de clasificación que tiene que ver con lo que es ejecutar múltiples instrucciones. Y es una cuestión de cómo conectamos varios procesadores, y esos varios procesadores los podemos conectar de dos maneras, con memoria compartida o memoria no compartida. Empezamos a ver lo primero, que es memoria compartida, en el cual todos los procesadores ven el mismo espacio de direccionamiento, o sea, la memoria es la misma para todos. Y es una manera de justamente compartir datos, compartir variables, ¿no? La memoria es una sola, grande y unificada. Sin embargo, había dos subtipos de memoria compartida, que es
con el acceso uniforme o con el acceso no uniforme. Lo que cambia son las latencias sobre el cual cada procesador ve esa memoria única y compartida. Entonces, con la memoria UMA, todos los procesadores que quieran acceder a la memoria van a tener siempre la misma latencia. Con la memoria NUMA, no. Algunos van a tener una latencia menor, otros van a tener una latencia mayor. Y después vemos que una complejidad, digamos, de trabajar con procesadores de memoria compartida, con cachés y memoria ya sea unificada o no, uniforme o no, es que es necesario mantener la coherencia de la memoria. ¿Tá? Y para mantener la coherencia, lo que se usa en general son protocolos, que los implementan los cachés, que están el límite entre memoria privada y memoria compartida. ¿Se acuerdan? Como ahora esos límites están dentro del procesador, y las redes de interconexión están dentro del procesador, se suele implementar ahí los protocolos de caché entre los distintos núcleos. ¿Se acuerdan de eso? Ya habíamos visto que los protocolos de coherencia de caché más comunes son del tipo snooping, que implicaba que están permanentemente monitoreando todas las transacciones del bus compartido, donde se conectan todos los accesos estos. Y a su vez son del tipo write invalidate. ¿Qué era write invalidate? Que cada escritura produce que se invaliden los bloques que contenían los mismos datos en los cachés de los otros procesadores. ¿Se acuerdan algo de eso? Bueno. Si habíamos terminado la clase pasada viendo que yo les comentaba que el protocolo más simple de coherencia de caché era un protocolo que manejaba 3 estados para cada bloque de caché. ¿Se acuerdan cuáles eran esos estados? ¿Está en la diapositiva anterior? ¿Alguno que haga trampa? Mateo, dale. Modificado, válido. Protocolo. Era el más fácil, era MSI, que tenía 3 estados. Un estado inválido, cuando el bloque no está, o sea, no hay nada cargado en ese bloque de caché. Un estado compartido, cuando ese bloque está compartido por varios procesadores, varios núcleos. Y un estado modificado, cuando se ve escrito, es parecido al bit del dirty bit, ¿se acuerdan? Que lo modificábamos. Entonces usábamos ese bit para decir este bloque ha sido modificado y hacía que, como la modificación invalida en todos los otros, hacía que ese bloque sea exclusivo y el caché que tiene ese bloque es el único que lo tiene. ¿Está claro? Entonces yo les decía que había 3 estados, pero que después se podía hacer muchos más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo menos esos 3 es la idea que se los recuerden. ¿Por qué? Porque la idea de hoy es mostrarles un poco cómo es la MEF del protocolo de coherencia más simple, que es el MSI. En el dibujo, en el libro, si alguno lo lee, que no lo van a leer, pero bueno, hay otro dibujito que en realidad en esencia es el mismo, pero me parece que está más complicado, más largo, más grande. Entonces me gusta un poco más este. Donde están los 3 estados y están las transiciones que hacen pasar de un estado al otro. Y lo vamos a ir viendo lentamente porque en el fondo no es tan difícil el diagrama porque son 3 estados, digamos, o sea, tampoco hay tantas transiciones. Tiene nombre raro. Tienen nombre raro, pero son M modificado, S de compartido y de inválido, son los 3 estados. Las transiciones ya les voy a ir explicando poquito, digamos. La idea es que todas las líneas negras son las generadas, las locales, las generadas por el mismo procesador, por el mismo núcleo. O sea, cuando un procesador que tiene un caché, digo, bueno, yo quiero leer un dato tanto, quiero escribir un bloque tanto. ¿Estamos? Recuerden que este protocolo es por bloque de caché. O sea, cada bloque va a tener su estado y va a tener su bit de validez y su protocolo de coherencia. ¿Estamos de acuerdo? Las transiciones azules
son las que no son generadas por el propio procesador, sino que son generadas por el bus. Dicho de otra manera, por otros procesadores u otros núcleos. ¿Estamos? Son las externas, las que le llegan. Ahora, en cada transición, lo que se hace es se muestra, digamos, un par de valores, por ejemplo acá, que es, primero, qué es el evento que lo genera y cuál es el resultado que produce. Estamos en una especie de MEF estilo Mili, creo que era. Sí. Las que muestran el... En la transición muestra el resultado de salida. ¿Cómo? En la transición muestra el resultado de salida. Claro, esos son, creo que son Mili. No me acuerdo bien, pero tampoco. Las que tienen la salida en el estado. Exactamente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Calculo, digamos. Fíjense entonces, ¿cómo hago para llegar? O sea, yo podría ponerme a explicar todas las transiciones, no son tantas, pero yo lo voy a ver de una manera genérica. ¿Cómo llego al estado M? Al estado M llego únicamente con escrituras. ¿Estamos? O sea, las escrituras son las que me producen que un bloque pase de estar ya sea inválido o ya sea compartido a modificado. Entonces fíjense que si estoy acá y tengo una escritura local, paso al estado M. Y si estoy acá y tengo una escritura, paso al estado M. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una escritura, si estoy partiendo de estas dos? Si yo estoy acá, significa que el bloque está en el caché. ¿Está claro? Y si tengo una escritura, voy a tener un acierto en caché y voy a pasar a tener el bloque modificado. En cambio, si tengo acá y tengo una escritura, ¿qué es lo que voy a tener? Va a ser un fallo de caché. ¿Estamos? Pero igualmente, cuando lo traiga el bloque y lo escriba, lo voy a dejar en el estado modificado. ¿Estamos? No hay ninguna otra cosa que me lleve al estado modificado. Fíjense que si estamos en el estado modificado y tengo una escritura, sigue estando en el modificado. ¿Estamos? ¿Me siguen? Y lo importante es que, como vimos recién, el protocolo es write invalidate. Entonces, cada vez que cada vez que pasamos de un estado cualquiera al estado modificado, me genera una invalidación. Y este bus RDX significa manda por el bus una señal de que te estoy modificando el bloque y lo tienes que invalidar en todos los demás. ¿Se entiende? Ahora, las lecturas, por supuesto, no modifican nada. Entonces, si estoy inválido y tengo una lectura, paso al estado compartido, que es el estado, lo tengo yo y quizás lo tenga alguien más. Cualquier lectura me deja en el mismo, cualquier lectura en el estado modificado me deja en el mismo, no me modifica nada. Pero la clave es, ¿qué pasa si está en el estado compartido y viene de afuera una lectura al mismo bloque? No pasa nada. Seguimos estando en el lado compartido, porque significa que hay otro procesador que quiere leer el mismo bloque. Leer no hay problema, lo podemos leer los dos, lo podemos tener los dos iguales. Entonces se queda en el estado compartido. ¿Qué pasa si está en el estado compartido y llega de afuera una señal de invalidación? Alguien me está invalidando, pero yo lo tengo en el estado compartido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente invalidarlo. ¿Vamos? Esa sería la señal que decíamos que mandaba. Esa es la señal que mandan los otros. Ahora, ¿qué pasa si hay un bloque que está en el estado modificado y llega de afuera la señal de invalidate? Porque hay alguien que está tratando de modificar ese bloque. ¿Estamos? Lo que tenemos que hacer en este caso es, si se acuerdan, hacer un write back a memoria, porque decir, momento, yo tengo el dato. ¿Entiendes? Entonces yo lo que tengo que hacer es, antes de invalidarlo, copiar el dato a memoria
y de ahí se le pasa el bloque al otro procesador. ¿Se acuerdan de eso? Pero que no era que si yo lo modificaba y después el otro no lo leía, sino que directamente lo quería modificar, se perdió la primera modificación que había hecho otra persona. Sí, bueno, este es el más simple. Hay varios protocolos que se pueden hacer. Ahí no se perdió porque la estoy mandando para que se escriba igual, básicamente. Es que en realidad, sí, se me hace que esta X debería ser un bus read nomás, pero bueno. ¿Lo podemos repetir, profe, ese último? Sí, no hay problema. Lo importante es ahí, lo que está en la diapositiva. Cuando un caché tiene un bloque en el estado M y es solicitado por el bus, o sea que alguien lo quiere leer de afuera, lo que hay que hacer es hacer un writeback. Ese writeback aparece como flux. Ahí. Lo que tengo que hacer es copiar el dato que tengo yo modificado a la memoria principal. Ponerlo en el bus. ¿Se entiende? Entonces, si el otro procesador lo va a poner lo quiere leer, entonces lo copio en el bus y lo paso al estado compartido, diciendo ya no soy el único que lo tiene. Ya hay alguien más que también lo tiene. Y si el otro procesador lo va a escribir, lo paso por acá, lo pongo en el bus, pero después digo, me voy al estado inválido. Porque yo ya no lo tengo más. Hay alguien que lo va a escribir. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Después, revísenlo. Las claves son dos. Todas las escrituras me llevan a modificado y las escrituras de alguien, o sea, cuando me llevan a modificado, invalidan a los demás. Entonces, cuando alguien otro escribe, me invalida a mí. ¿Vamos? Y si me lee algo que yo tengo modificado, lo pasa a ser compartido y me genera hacer un writeback. El estado siempre es local, modificado por mí. ¿Podemos explicar aparte del RDX modificado para compartido? Del modificado hasta, o sea, esta es señal. Esta para mí no es RDX, para mí es RD. Ese me acabo de dar cuenta. Porque la idea es que vos estás modificado y alguien de afuera te lo quiere leer al dato. Que es el ejemplo que hemos visto en clase. O sea, alguien se pegó, ¿se acuerdan? App escribió un 1 y después B quería leer un 1. Entonces, si B quería leer un 1, ¿qué es lo que tiene que hacer A? Copiar el dato al bus, ¿estamos? Y de ahí lo lee B. Y quedan los dos, en los dos cachés, en estado compartido. Profe, a mí lo que no me cierra es por qué cuando yo paso de M ahí, tengo que pasar ese valor de M que en teoría lo acabo de invalidar al base. Sí, no queda muy cierto. Sí, déjame que lo piense. Lo pienso, no, ahora, para mí capaz está mal el dibujo, lo mismo que ese RDX. Sí, son dos errores que me suenan raro a mí también. El flash me suena raro. ¿Estamos? Entonces, lo revisamos, lo leemos en el libro y te contesto después, digamos. Pero sí, es raro este flash. Lo que plantea Benjamín es que este flash no debería ser, porque ¿para qué lo paso si lo van a modificar después? O sea, porque ese sí debería ser RDX, porque es que alguien lo está escribiendo, pero si lo va a escribir, ¿para qué lo pase? O sea, igual lo van a modificar. Debería invalidarlo, sí, pero no debería mandarlo al base. Capaz que lo escribe contra capaz que hace y va a ir más uno, digamos. Usa ese dato y lo repite en otro. Podría ser, una cosa así, pero lo que pasa es que sí, es raro, pero bueno. Sería igualmente otro ID distinto porque si no tendré que estar en el estado share para poder usar el ID. Si uso el ID modificado, tiene que estar en estado share, ya, o sea, lo tengo que haber compartido antes. Lo que pasa es que más que el ID más uno, yo pienso son instrucciones load store, estás accediendo a memoria. ¿Entendés? Entonces, bueno, en realidad, para hacer tu I más 1, si I es una variable compartida que está en memoria, primero tiene que ser load. Entonces, cuando estás haciendo el load, ahí estás haciendo una lectura. Entonces, te lo debería pasar a S. Y después lo modificas, lo pasas a M y lo invalida en el otro. Son dos pasos, tu I más 1. ¿Entendés? Pero, no importa, lo dejemos ahí.
seguro que los ejercicios que hay en el práctico son más simples. ¿Estamos? ¿No? Y lo que tienen que ver son las transiciones. O sea, de vuelta, ya sea que estén en I o en S, una escritura local nos lleva a M. ¿Estamos? Si estamos en M y hay una lectura de otro, me lleva a S, y una escritura de otro me lleva a I. Y recuerden que esto es por bloque, por procesador, por núcleo. ¿Estamos? Entonces, un mismo bloque puede estar en dos estados distintos, en dos procesadores distintos. Eso sí es importante. Por bloque de caché. Cada bloque de caché tiene sus bits de estado, como bit de validez, bit de ensuciado, y a su vez los bits de protocolo. ¿Estamos? Bueno, ven ahí la diferencia entre base RD y base RDX, que el primero es por fallo de lectura, el segundo es por fallo de escritura. Eso sí lo habíamos mencionado. Más o menos quedó clara la idea del MSI. ¿Estamos? Ahora, fíjense que además de tener el protocolo de coherencia, hay otro problema, digamos, relacionado y vinculado a esto, que es un problema que se llama de falsa coherencia. ¿Qué es un problema de falsa coherencia? Normalmente, si se acuerdan, algo de caché, en caché teníamos bloques de múltiples palabras. Entonces teníamos un caché de 64 bytes, un bloque de 64 bytes, donde almacenábamos 16 palabras de 4 bytes. ¿Se acuerdan? Ahora, siempre los movimientos de caché son a nivel de bloques. El bloque es la unidad mínima de transferencia del caché. ¿Se acuerdan de eso también? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si tenemos en un mismo bloque de caché, hay dos variables, que son las dos variables compartidas, X e Y, pero que van a parar, digamos, por sus direcciones y por todo lo demás, van a parar al mismo bloque? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Estamos? Y resulta que tenemos dos threads o dos procesadores, no importa, son totalmente independientes, de los cuales un procesador A escribe siempre la variable X y el otro procesador B escribe siempre la variable Y. ¿Estamos? Entonces, el procesador A nunca toca Y, el procesador B nunca toca X, y son totalmente independientes. ¿Estamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Resulta que los dos van a parar al mismo bloque, por cuestiones de localidad, como sea. Si van a parar al mismo bloque, cuando el procesador A escriba X, ¿qué va a pasar en el bloque? Está modificado. Lo pone modificado, y ¿qué le va a pasar a B? Lo va a invalidar. ¿Y qué va a hacer B después? Va a tratar de escribir Y, ¿y qué va a tener? Un fallo. ¿Estamos? ¿Y qué va a pasar cuando tenga un fallo? Va a hacer que A mande el bloque a memoria, lo va a leer B lo va a escribir ahí. ¿Y qué va a pasar cuando B escriba ahí? Va a tener inválido. Le va a invalidar el bloque a A. ¿Lo ven en el problema? Entonces, ¿es un problema que dice ese? ¿Es un problema de coherencia? No. ¿Por qué? Porque no se están modificando la misma variable, pero se modifica el mismo bloque. ¿Estamos? Entonces, ahí se van a estar invalidando permanentemente, y eso va a generar un montón de fallos que son innecesarios. ¿Lo ven todo el problema? Son fallos que no deberían estar. ¿Cómo lo solucionamos eso? ¿O cómo se solucionaría ese problema de falsa coherencia? ¿Cómo? No. Que como si fuera dos bloques virtuales y asignarlo uno a cada. Puede funcionar, pero es la solución más difícil que se me hubiera ocurrido. Pero puede funcionar. La más fácil, o sea, buscar alguna manera. Cambiar el lugar de donde guardan las variables. ¿Estamos? Lo más fácil es, teniendo cuidado dónde se ponen las variables de memoria, y si son totalmente independientes, asegurarnos que vayan a parar a bloques distintos. De esa manera el procesador A hace lo que quiere con su bloque, el procesador B hace lo que quiere con su bloque. ¿Estamos? Entonces fíjense, ¿qué les quiere decir esto? Ustedes a veces pueden tener problemas de performance
Yo digo, estoy teniendo muchos fallos, anda mal la jerarquía de memoria. ¿Y qué es lo que está faltando de vuelta? Simplemente es una organización de los datos. Las variables compartidas resulta que están teniendo problemas, van a parar al mismo bloque y entonces de esa manera te genera problemas de falsa coherencia. ¿Se entiende? Se soluciona reorganizando mejor los datos. O partiendo el bloque. O partiendo el bloque en subbloques. ¿Preguntas? Bueno, después, de todas maneras, quédense tranquilos que en el práctico van a tener por lo menos 2 o 3 ejercicios de protocolo, donde van a decir los accesos son más o menos como la tablita que habíamos visto en la clase pasada. El procesador A lee la dirección X, el procesador B lee X, después A escribe Y, B lee X, y que ustedes vayan viendo qué es lo que va pasando. ¿Está? Y ahí van a jugar con esto un montón y se supone que ahí van a terminar de entender, si les quedan dudas. Yo ahora les cuento el otro tipo que nos quedaba, que son los multiprocesamientos con acceso no compartido a memoria. ¿Cómo es un multiprocesamiento con acceso no compartido a memoria? El dibujito es más o menos una cosa así, donde ustedes ya tienen cada nodo, procesador, caché y memoria, y la red de interconexión está después. Si se acuerdan, en los multiprocesamientos con memoria compartida, la red de interconexión estaba antes de la memoria. ¿Se acuerdan? Por eso yo les había dicho que eran los multicore más comunes, están inclusive dentro del micro, la red de interconexión. En cambio acá la red de interconexión está después de la memoria. Y estas son las redes o los multiprocesamientos en el cual podríamos hacer acá en el laboratorio, por ejemplo, donde tenemos cada PC con procesador, caché y memoria conectadas con una red de interconexión que está posterior, Ethernet. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo hago para hacer multiprocesamiento con las computadoras acá del laboratorio? ¿Puedo usar instrucciones load store? No. ¿Por qué? Porque este va a ser un load o un store y no tiene nada que ver con la otra. O sea, son dos computadoras totalmente diferentes. ¿Cómo hago para que trabajen juntas el multiprocesamiento? Lo que se hace es comunicarse mediante un mecanismo que tiene que ser explícito de paso de mensajes. O sea, esta computadora le tiene que decir, che, le quiero pasar a la computadora 8 tal dato. ¿Estamos? Entonces, le manda a través de la red el dato que quiere a la computadora 8. Y la computadora 8 de alguna manera debería estar diciendo, bueno, me siento a esperar que me manden un dato. Y tiene alguna instrucción de esperar que recibir un dato. Cuando reciba un dato, hará lo que tenga que hacer. Y de esa manera se van comunicando entre las distintas computadoras para compartir datos a través de paso de mensajes. ¿Está claro? Ese paso de mensajes se llama MPI en inglés. Hay que programarlas, por supuesto, se empaquetan los datos en forma de mensajes y se hace la comunicación explícita mediante rutinas tipo send y tipo recibir o wait, que están esperando un dato. Son rutinas específicas que ustedes tienen que poner en sus programas. Hay un montón de librerías que implementan estas rutinas para los distintos lenguajes de programación. O sea, ustedes tienen su código en Python o en Java y lo quieren hacer multiprocesamiento, va a haber una librería de paso de mensajes para Java, una librería de paso de mensajes para Python, que ustedes van a tener que agregar en su código para de esa manera poder hacer que varias computadoras trabajen en paralelo, ejecutando el mismo programa. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora, esta idea de hacer varias computadoras que trabajen en paralelo ejecutando el mismo programa llevó a la evolución de los clusters. ¿Por qué? Primero, las redes de comunicación ya vimos que pueden ser de muy alta performance. ¿Vamos? ¿Se acuerdan de InfiniBand que les mencioné? Eran de muy alta performance y muy alto costo.
las que se usan en supercomputadoras. O pueden ser redes de bajo costo, como Ethernet, que estábamos comentando. Y cuando juntamos muchas computadoras de bajo o normales en configuraciones con redes de bajo costo, como Ethernet, hacemos lo que se denomina un clúster de muchas computadoras. Y se popularizaron desde hace varios años. ¿Por qué? Porque me permite aprovechar otro tipo de paralelismo. ¿Cuál es el paralelismo? El paralelismo a nivel aplicación. Esto no es a nivel de threads, no es a nivel datos, es a nivel programas, a nivel aplicaciones. Por ejemplo, búsqueda web, servidor de mail, servidor de archivos. Todas esas cuestiones que tienen una aplicación que la van distribuyendo y dicen, che, vos buscate esto, vos buscate esto otro, vos haces esto. Y se van dividiendo las tareas, si lo quieren ver, entre las distintas computadoras. Por eso se pueden pasar mensajes. Estos clústeres suelen tener una alta disponibilidad. ¿No? ¿Por qué? Porque la idea es que estén permanentemente usados. Son fáciles de escalar. O sea, si yo tengo un clúster de acá de 10 máquinas y compro 2 máquinas más, es fácil hacer lo que sea de 12 máquinas. Si ustedes tienen un multiprocesamiento de memoria compartida de 4 procesadores, es difícil agregar un quinto procesador. No es tan sencillo, tienen que tener lugar en la madre o estar dentro del micro. ¿Está claro? Entonces, como es fácil de escalar, ¿qué es lo que pasa? Se escala, ¿no? Y la gente, ¿qué es lo que hace? La popularidad de varios servicios relacionados a Internet, entiéndase, Google, Facebook, Amazon, hace que algunos clústeres sean extremadamente grandes. Y cuando hablo de extremadamente grandes, hablo de lo que se conoce hoy en día como las computadoras escala almacén, escala galpón, warehouse scale computers, ¿no? Y esas son, como les digo, las granjas de servidores de Facebook, las granjas de servidores de Google. Y acá empiezan a tener otros problemas. Todos se comunican mediante paso de mensajes, pero de vuelta la complejidad es orden de magnitud más distinta. ¿Por qué? Porque tenemos 100.000 servidores. O sea, ya no son 8 o 10 computadoras, son cientos de miles, ¿no? Y necesitan espacio, porque ¿dónde pongo 100.000 computadoras? No es tan fácil, digamos. ¿Cómo enchufo 100.000 computadoras? ¿Estamos? ¿Cuánta energía consumen? ¿Cuánto va a ser la factura de la luz? ¿Cuánto va a ser el calor que va a disipar? Y en Tucumán, ¿cuántos aire acondicionados que tienen que poner para mantener frescas 100.000 computadoras en una habitación? Se ríe Bruno. ¿Estamos? Entonces ahí ya la escala es diferente. ¿Estamos? Las redes funcionan diferente, las comunicaciones son diferentes y sobre todo, fíjense, lo importante es cómo hago para que mi programa lo pueda dividir y se ejecute en 100.000 computadoras. ¿Estamos? Es también todo un desafío. ¿Con qué? Con threads o con paralelismo a nivel de aplicación, con paso de mensajes. Bueno, estas cosas proveen software as a service, que es la nube. O sea, ustedes ya no hacen nada, sino que generan un dato, lo suben a internet, queda guardado ahí. Son millones de pedidos pequeños, independientes, simultáneos, que pueden ser paralelizados. La métrica más importante es latencia, sobre todo para el usuario final. Si ustedes quieren que la búsqueda del Mercado Libre sea rápida, ¿estamos? Para encontrar lo más rápido eso que necesitan urgente, ¿no? Y que además lo quieren más barato. Y con eso creo que ya está. ¿Preguntas sobre multiprocesamiento con memoria no compartida? Nada. O vamos bien o no entienden nada. Supongamos que vamos bien. ¿Estamos? Entonces, a modo de resumen de lo que vamos viendo hasta acá, ¿cómo podemos hacer para explotar paralelismo? Primero y principal, los programas que están escritos no se pueden paralelizar así nomás. ¿Estamos? No es transparente el paralelismo. Si los queremos paralelizar, tenemos que reescribir el código para aprovechar alguna de las técnicas que vimos de paralelismo, ya sea para agregarle instrucciones nuevas
que utilicen paralelismo a nivel datos para dividirlo en threads y utilizar paralelismo a nivel threads, o para agregarle instrucciones de memoria compartida que utilicen la memoria compartida para multiprocesamiento, o para agregarle librerías de paso de mensajes. ¿Estamos? Pero siempre es reescribir el código. ¿Estamos? Por supuesto, Amdahl nos dice que si vamos a reescribir el código, tenemos que ocuparnos ¿en dónde? En la parte que vale la pena paralelizar. ¿Estamos? O sea, tratar de analizar el código, ver cuál es la parte más lenta, cuál es la parte que conviene paralelizar y poner ahí nuestro esfuerzo. Porque si no, no vamos a obtener un gran beneficio. Después, una vez que vimos dónde están los beneficios, bueno, concentrarse en cómo vamos a dividir los datos, cómo se va a partir los datos y tratar de ver siempre cómo vamos a hacer la sincronización. ¿No? Ya sea a nivel threads, a nivel memoria compartida o a nivel paso de mensaje. Y después vimos que los distintos enfoques son, podemos mejorarlo con paralelismo a nivel de datos, paralelismo a nivel threads o paralelismo a nivel aplicación. Son 3 tipos de paralelismo que se pueden aplicar, los 3 inclusive. Depende qué es lo que queramos realmente paralelizar y cuál es la ventaja que queramos obtener. Lo importante, también no se tienen que olvidar, es que no va a tener, siempre el paralelismo está limitado por Amdahl. Entonces, para poder aprovechar mejor ese paralelismo, la idea es escalar los datos. Cuanto más datos les demos, mejor va a ser aprovechado. ¿Estamos? Eso a modo de resumen. ¿Preguntas? Entonces ahora voy a empezar en la última partecita de lo que es este tema de 16. ¿Qué es lo que vemos ahí? En este dibujito que me encanta por los colores que tiene. Vemos más o menos cómo fue la evolución de la performance en procesadores desde más o menos la década del 80, el principio de la década del 80, hasta lo que es hoy en día. Aproximadamente, creo que es hasta el 2019 el grafiquito, pero se entiende igual. Y les muestro un poco la evolución de lo que es muchas de las cosas que vimos en la arquitectura de computadoras y cómo ellos fueron mejorando la performance relativa de las computadoras. Al principio se mejoraba hasta mediados de la década del 80, agregando instrucciones más complejas en Lisa, que era la época de CISC. ¿Se acuerdan? Y además íbamos con la ley de Moore impulsados por aumentar la frecuencia del procesador. A partir de acá empezó la época, mediados de los 80, empezó la época RISC. Vimos análisis cuantitativos, mejoras de performance, pipelining. Empezó todo lo que es ejecución, todo lo que es paralelismo a nivel de instrucción. Entonces, con ejecución fuera de orden, con los cachés, con toda esa historia. Y fíjense que la pendiente mejoró un montón. Entonces los procesadores aumentaron un montón su performance. ¿Qué pasó acá? A ver si algunos se acuerdan. Pasó la Powerwall. O sea, dijeron, bueno, ya esto que veníamos haciendo ya no puede seguir, lo podemos seguir haciendo. Pasó el fin del escalamiento de Dennard. Entonces dijeron, hay que cambiar. ¿Y qué cambiaron? Pasaron a hacer, fíjense, los multinúcleos. Empezó a decir, che, en vez de hacer un procesador cada vez más grande, pongamos 2. Ah, qué buena idea. Hay que aprovechar todas estas técnicas de paralelismo. Bueno, sí, lo hagamos. Y siguieron mejorando su performance, pero ya un poquito más lento. ¿Qué pasó después? Dijeron, bueno, pongamos 2 núcleos, pongamos 4, pongamos 8. Y ya empezó, che, pero no tiene sentido seguir aumentando la cantidad de núcleos. ¿Por qué? Porque Amdahl dice que no vamos a ganar. Entonces siguieron mejorando la cantidad de núcleos, pero ya no tanto. Ya hay una desaceleración de vuelta. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa después? Ahí, bueno, estamos, en teoría, en una época acá, donde los procesadores siguen mejorando su performance, pero ya cada vez más lento. O sea, ahí no es plano, hay una mejora, pero es totalmente chata comparado con lo que era antes. Entonces un procesador
hoy en día de duodécima generación de Intel es mejor que el de undécima generación y que el de décima generación. Pero realmente cuando ustedes dicen, bueno, hay que poner $700 para comprar un procesador, ustedes dicen, ¿vale la pena? ¿Realmente la diferencia justifica? La diferencia en performance, la realidad es que no, lo normal es que no. Hoy en día tenemos suficiente capacidad de cómputo en las computadoras, excepto para jugar al Elden Ring. ¿Estamos? Y alguna que otra cosa por ahí. Pero normalmente los procesadores ya vienen con suficiente cantidad de cómputo. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? Entonces ya no necesitan cambiar cada seguido la computadora, por decirlo así. Sin embargo, en realidad no es tan así como les acabo de decir. Porque ustedes no necesitan cambiar seguido la computadora. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchas otras aplicaciones y muchas otras demandas a nivel mundial. ¿Estamos? Y fíjense, por ejemplo, una evolución de necesidades. Y acá muestro una cuestión de inteligencia artificial. Y uso inteligencia artificial por dos motivos. Primero, porque ustedes la están viendo y la rinden el jueves. ¿Estamos? Y además de eso, porque realmente es algo que está muy de moda hoy en día. ¿Estamos? Y me ayuda muchísimo a mostrar el punto que les quiero mostrar. ¿Que cuál es? Fíjense acá, esto es evolución de necesidad de cómputo de la inteligencia artificial. Desde el año 60 hasta también la actualidad. No importa. No importa qué es lo que dice ahí. Lo que me interesa es ver que ustedes vean lo siguiente. Que la evolución de performance de todas las redes que venían, o todas las cuestiones de inteligencia artificial más avanzadas, venían teniendo una pendiente, que es esta. ¿Estamos? Hasta que resulta que por acá, 2012 aproximadamente, empezaron a surgir unas cositas, estos puntitos de acá, dice, mirá, necesitan más computación. Bueno, pero después empezaron a surgir otras, y fíjense que todo lo que pasó del 2012 en adelante, ya tiene otra pendiente. ¿Lo ven o no lo ven? Ya, o sea, venimos hasta acá con una pendiente y vamos ahí con otra pendiente. Entonces, de vuelta, fíjense acá, nosotros teníamos una pendiente así tranquila en todos estos años, tranquilo no, pero era una linda pendiente, y con los procesadores que venían pasando, tenía una mejor pendiente. Entonces, tenemos más potencia de cálculo de la que había demanda. Entonces, todo andaba muy bien y teníamos un super motor para hacer un montón de cosas. Y ahora, la demanda requiere cada vez más cálculo y los motores ya no están mejorando con la misma frecuencia. Con la misma, o sea, relativamente, digamos, hoy en día se demanda más procesamiento de lo que los procesadores pueden dar. O de lo que se espera que los procesadores den. Y en realidad, eso es peor. Porque acá tenemos otra gráfica que no, tenemos menos zoom y tenemos del 2012 hasta hoy en día. Y esta es la pendiente que habíamos visto que era pronunciada recién. Y en realidad hay cosas nuevas del 2018 que es más pronunciada todavía. Entonces, ¿qué vemos acá? En la gráfica anterior, la performance se duplicaba, más o menos, el requerimiento de performance se duplicaba cada 3 meses y medio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes empezaron a hacer una aplicación cuando empezamos el cuatrimestre, o hay alguien que requiere una red neuronal a principio que ustedes empezaron el cuatrimestre, cuando están terminando el semestre, el cuatrimestre, la aplicación requiere el doble de capacidad de cómputo. Fíjense, el periodo es muy corto, ¿no? Y eso es una mejora, en 2 años se aumenta aproximadamente 128 veces. Pero según una publicación de NVIDIA, que lo pueden ver ahí, esto es peor. Esto es, creo que 275 veces aumenta la aceleración en 2 años. Y en realidad, si vemos antes la devolución del performance, ¿cuánto se espera que crezcan se espera que duplique la performance en 20 años. Entonces ven que está desfasadísimo lo que es las necesidades
de cómputo hoy en día de lo que es lo que pueden hacer los procesadores hoy en día. ¿Está claro? ¿Entienden todo ese punto? Entonces, está la gente que lo viene notando desde hace un par de años diciendo, che, las pendientes están cambiando, necesitamos hacer algo, y necesitamos hacer algo pronto, porque los procesadores van a duplicar la performance aproximadamente en el 2038, pero las necesidades aumentan mucho más rápido. Las aplicaciones o sea, además recuerden, ustedes supongamos que digan, bueno, tengo una idea para hacer un procesador mucho más rápido. Y desde que ustedes empiezan ahora la idea hasta que el procesador sale al mercado, ¿cuánto pasa? 5 años aproximadamente. Entonces ustedes ya saben que las aplicaciones que van a salir en su procesador no son las mismas aplicaciones que están corriendo ahora. Van a ser las aplicaciones dentro de 5 años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes ya no necesariamente tienen que solucionar los problemas de ahora, sino los problemas dentro de 5 años. Por eso es muy importante ver este tema de pendientes. Y sabemos que no se puede mejorar agregando transistores. ¿Por qué? La ley de Moore, ya tenemos un tope del costo, el escalamiento de Dennard, restricciones de consumo de energía. Entonces, agregar cada vez más transistores, no sabemos si nos va a llevar a buen puerto. O sea, va a mejorar, sí, pero no al ritmo que se necesita. Tampoco vamos a mejorar agregando más núcleos. ¿Por qué? Por la limitación del paralelismo impuesta por la ley de Amdahl. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar? Es una pregunta abierta. No es para que la respondan ustedes porque no necesariamente tienen la respuesta. Lo que parece ser hoy en día que es la tendencia es lo que se conoce como arquitecturas de dominio específico. ¿Qué son arquitecturas de dominio específico? Es, digamos, dejar de lado un procesador de propósito general y pasar a hacer algo de propósito específico. Algo que haga muy pocas cosas, pero las haga extremadamente bien. Muy rápido, muy eficiente, pero muy poquito. ¿Es un concepto que a ustedes les suena muy nuevo? No, ¿por qué, Maxi? ¿Cómo lo qué? Acá me dice Agustín, y no, eso me suena parecido a lo que hablábamos de la GPU, los procesadores gráficos, los procesadores de video, las placas de video. ¿No? Y es así. Y también recuerden que, ¿se acuerdan cuando hemos visto en el tema 13 los Input-Output Processor? Y se acuerdan que ahí también les había mencionado una placa de video. Es más o menos la misma idea, es tener alguien al que yo le delego una tarea, decir, che, vos haceme esto. Pero no solamente me transfiere datos como era el DMA, sino que me los procesa, me hace cosas y me da un resultado. Bueno, eso es como que se viene haciendo, se busca, pero ahora se lo enfatiza eso y lo hagamos más, lo hagamos mejor. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea es más o menos una cosa así. ¿Qué es lo que vemos acá? Performance Power. O sea, acá ya fíjense que no es solo performance, sino performance y consumo de energía, o sea, una cuestión eficiente. Y acá ven lo que es un dominio, o sea, qué tipo de aplicaciones o para qué me sirve. ¿Estamos? Entonces yo tengo un procesador de propósito general. ¿Para qué me sirve? Y para hacer cualquier cosa que yo quiera. ¿Estamos? Ustedes pueden ejecutar cualquier cosa. Entonces es amplia este dominio de funciones, de aplicaciones que puede tener. Pero tiene una performance, en cierto modo, limitada. ¿Se entiende? Ustedes pueden mejorar esta curva, la pueden llevar un poquito más arriba, un poquito más abajo, la pueden ir variando, pero en general van a ser una campana ancha y más bien no tan alta, por decirlo así. ¿Y qué es lo que se busca hacer con aceleradores? Con arquitecturas de dominio específico que también se los llama aceleradores. Es decir, yo tengo que hacer esta función de acá. En vez de utilizar el procesador de propósito específico que la hace bien, directamente pongo otro procesador que solamente haga esto. Va a hacer solamente esto, pero esto lo va a hacer muy bien. ¿Se entiende? Y tengo esta otra aplicación de acá. La podría utilizar también con el propósito, el procesador genérico, pero puedo utilizar este otro acelerador
que es específico para hacer esto y lo va a hacer muy bien. Entonces lo que se plantea es decir, bueno, en vez de tener un procesador que me haga todo, capaz que me convenga tener uno que me haga esto, y uno que me haga esto, y uno que me haga esto, uno que me haga esto, y uno que me haga esto. Tengo 5 diferentes que hacen cosas distintas, pero si los logro hacer que funcionen todos juntos, voy a tener una performance por acá. ¿Se entiende la idea? ¿Seguros? Entonces, el cambio es que cambian flexibilidad, porque ya no hacen cualquier cosa, hacen una tarea específica, y creo que ganan una excelente relación performance-power. Y la idea es que de vuelta van a reconfigurar nuevamente la ley de Amdahl, porque van a ver, ahora cada uno va a hacer una cosita chiquitita, entonces habrá que ver dónde pierdo yo la mayor parte del tiempo haciendo esta tarea. Bien, saco esta tarea de este procesador genérico y pongo un acelerador. Bueno, entonces ahora, ¿dónde pierdo el tiempo en el resto? En otra tarea. Bueno, saco a esa tarea, la convierto en otro procesador, en otra arquitectura de dominio específico. Y así. Sí, estamos temprano todavía. No sé si estuvo muy rápido, no sé si está muy fácil, no sé si entienden nada de lo que estoy diciendo. Un poco de todo. Entonces, un ejemplo, como decía Agustín, esto no es una idea muy loca. La venimos usando y la venimos haciendo desde hace años con las placas de video, con los procesadores gráficos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieren jugar al Elden Ring o al juego de moda de los últimos tiempos, el procesador que dice, no me da el cuero. No me da, o sea, pero ustedes, se han comprado un Ryzen 5 o Ryzen 7, no sé cuánto, o el procesador i7 11000, no sé cuánto. Pero para el Elden Ring no le da. O no, para el Elden Ring o para lo que sea que quieran hacer. Otra cosa similar. ¿Por qué? Dicen, necesita una placa de video. Necesita un procesador adicional, específico, para que te genere todas las imágenes que yo quiero ver y con los FPS que vos querés ver y con la resolución que vos querés manejar y todo lo demás. Necesitas otro procesador. Y fíjense, por ejemplo, acá tienen una comparativa entre lo que es un procesador muy bueno de la época, que es para servidores, la época es del 2018, y una placa de video que era muy buena para la época, 2018, que una Nvidia P100. Y la comparativa, ¿qué muestra? Algunas cuestiones como máximo paralelismo. ¿Qué es máximo paralelismo? ¿Cuántos núcleos tienen en simultáneo? ¿Estamos? Ese procesador de ahí, un procesador que tenía 28 núcleos, lo cual es bastante bueno. Vamos, ninguno de ustedes tiene 28 núcleos en la casa, creo, ni en el bolsillo tampoco. ¿Cuántos núcleos tiene la placa de video? 3584. Lo cual es, fíjense, 100 veces más grande. ¿No? ¿Cuánto es la frecuencia? La frecuencia en la que trabaja el procesador, uno trabajaba a 3.5 GHz, que es bastante estándar hoy en día, y la placa de video trabaja a una frecuencia mucho más baja, 1,1. O sea que no va no es una cuestión de ir más rápido para hacer más tareas. El ancho de memoria, fíjense, el procesador podía estar conectado con unas memorias de algún tipo y más o menos tenía un ancho de banda de 76 GB por segundo. ¿Estamos? La placa de video Nvidia tenía otra memoria dedicada suya, especial, y transfería datos a 730 GB por segundo. O sea, 10 veces más. Los dos tenían un caché, los dos tenían caché nivel 1. La latencia del caché de nivel 1 de ese procesador era de 5T. ¿Se acuerdan que queremos hacer 4T, 5T? O sea, baja, lo más baja posible. ¿Por qué? Por el pipeline y por todo lo que vimos. ¿Cuánto era la latencia del caché de la placa Nvidia? 80T. ¿Por qué? Porque no le importa la latencia. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esta comparativa? Veamos, repasemos un poco las cosas. El GPU tiene menor frecuencia, ¿no? Pero 100 veces más paralelismo.
Entonces, aplicaciones que requieran mucho paralelismo van a andar mejor en una placa de video. Pero aplicaciones que tienen poco paralelismo van a andar más lentas en la placa de video. ¿Me siguen? El GPU tiene un caché que es 10 veces más lento, o más de 10 veces más lento, pero con un ancho de banda 10 veces más grande. Entonces, fíjense cómo funciona. Traigo pocas veces datos de memoria, pero cuando traigo un montón. ¿Vamos? Entonces, las aplicaciones que tienen cálculos predecibles, en los cuales yo pueda anticipar los accesos a memoria, me conviene hacerlos con el GPU. Total, es lento, pero yo ya sé qué datos voy a necesitar. Entonces, lo voy trayendo cuando tengo tiempo y mientras voy procesando un montón, porque traigo de un montón. ¿Se ve? Son funcionamientos diferentes. Otros ejemplos de arquitectura. Bueno, ¿qué es lo que les quería mostrar con esto? Es que están diseñadas de manera diferente, porque tienen objetivos que son muy diferentes. Entonces, no siempre es lo más chico mejor. Bueno, en general es una técnica de diseño que más chico más rápido, pero a veces no conviene necesariamente lo más rápido. Conviene bajar por un lado, aumentar por el otro, porque es otra función, otro propósito. ¿Estamos? Entonces van a tener otro objetivo de diseño, va a tener otros criterios de diseño. ¿Está claro? Entonces, ustedes teniendo un procesador normal con una placa de video, están poniendo un acelerador de una tarea específica, que es en este caso procesamiento gráfico. Entonces, todo lo que tenga que ver con gráfico se lo delegan a la placa de video y funciona mucho mejor que con el procesador. ¿Está claro? Otros ejemplos. Hay procesadores de audio. Hay unos procesadores de audio que son específicos, que tienen un ISA, que incluyen instrucciones que implementan de manera óptima un algoritmo de cancelación de ruido. Vamos de vuelta. Por ejemplo, ustedes están de moda ahora todos los auriculares True Wireless. Los iPod, AirPod o demás. Capaz que alguno tiene. ¿Estamos? Que tienen cancelación de ruido. ¿Ustedes creen que tienen un micro X86 adentro? No. ¿Una placa de video? No, tampoco. ¿Qué micro tendrán? Uno chiquito, pero ¿qué es lo que hace? Hace una función. O sea, simplemente tiene que transmitir audio, o sea, un par de funciones. Tiene que funcionar como auricular, nada más. Entonces, lo tuneamos específicamente para que haga lo que hace y lo hace muy bien. ¿Se entiende? Otro ejemplo. Estamos hablando de tan demandante inteligencia artificial hoy en día. Hagamos un procesador específico para procesar tareas de inteligencia artificial. Y lo hacen. Google tiene un procesador suyo, diseñado por ellos, que es específicamente para hacer multiplicaciones matrices. ¿Estamos? Que es una de las cosas que más se usa en inteligencia artificial. No sé si ya han llegado a ver eso o no, pero no importa. Tienen procesadores específicamente para trabajar cargas de inteligencia artificial. ¿Preguntas? Creo que una más. ¿Quieren que hagamos un recreo? Ahora. Y después vemos esta. Hacemos un recreito acá. Recreo no muy largo. Y después seguimos. Después cobran vida, No. Para mí es una cuestión que algo pasó con el enchufe, con el cable, algo así, y no está filmando con la misma calidad de siempre. Menos mal que viniste, tú vienes. Es más, capaz que tú quieres hecho algo para que se vea mal. Se hizo largo el recreo, pero bueno, dos cositas. Primero, se nos ocurrió conversando con algunos chicos en el recreo por qué es necesario el flush en el caso de que, por qué es necesario el write back cuando vos tenés un dato modificado y hay otro procesador que lo va a modificar al mismo bloque. Y la razón que se me ocurrió hablando es porque pueden ser, ¿entienden todo lo que estoy hablando con Benjamín?
había quedado una duda de por qué cuando estamos en el estado M, o sea, yo tengo un bloque modificado, y viene otro procesador y quiere hacer una escritura al mismo bloque, entonces me lo invalida. Eso está claro, ¿o no? Pero a su vez decía, se hace un write-back. Entonces me preguntaba Benjamín, ¿para qué hago un write-back si igual el otro procesador lo va a modificar? O sea, ¿para qué lo copio a memoria si igual el otro procesador lo va a sobreescribir? La realidad no es la realidad, sino que la posible causa que se me ocurrió en el recreo es que, porque los bloques pueden ser de múltiples palabras. Entonces, yo puedo estar escribiendo algunas palabras y el otro procesador puede escribir otras palabras de mi bloque, pero necesita que las palabras que yo escribí estén actualizadas. O sea, sería la falsa coherencia. Sí, pero no. En el sentido de, no sería falsa coherencia, sería así funciona y no estaría mal, digamos. O sea, yo quiero escribir la palabra 100 y vos ahora querés escribir la 101 o 104. No necesariamente por falsa coherencia, pero sería vos querés tener otras palabras del bloque que yo modifiqué actualizadas. No por falsa coherencia, sino por coherencia. Okay. Similar a la falsa coherencia. Pero sería ese el motivo por el cual sea necesario hacer siempre un write. ¿Vamos? Ya perdí una pregunta, sí. Vos decís que estaría buena la idea de Fausto, me da una idea para el cosa. ¿Cómo hacemos el cronograma? Hoy la idea es terminar el tema 16. A pesar de que se ha hecho largo, yo creo que vamos a tratar. Mañana, ya saben, tienen clase práctica. A las 15 rinden el TP7, si no me equivoco, y se publica el tema 8, que por suerte ya es el último práctico. ¿Vamos? Ya todos saben la buena noticia, el viernes no hay clase, descansan de mí. El lunes tampoco hay clase, descansan nuevamente. Y nosotros nos volveríamos a ver el miércoles 22. ¿Estamos? Y ese miércoles 22 empezaríamos el tema 17. ¿Estamos? Que el tema 17 es igual que como hemos hecho la vez pasada, no hay práctico, pero sí puede ir para el parcial. ¿Estamos? O sea, son temas que... ¿De qué va el tema 17? Conceptos de seguridad. Y es buena la idea de Fausto de, podría tomar un quiz, el último, quizás, ese miércoles 22. Aviso para Brian también, que capaz está mirando. Puede haber quiz el 22. Para que estudien estos temas de hoy. Bueno, pero no vale porque tiene que repasar para el parcial y para el... Por para eso todo, no se queda de rehén para el parcial del jueves. Bueno, vamos bien con las... ¿O tienen alguna pregunta con respecto al cronograma, con respecto a las arquitecturas de dominio específico? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos resumir o cuál es la idea de las arquitecturas de dominio específico? En general tienen un paralelismo masivo. O sea, acá no es poner 2 núcleos, 10 núcleos, es poner 1000 núcleos. O sea, así, un número grande. ¿No? Son altamente especializadas, explotan lo máximo que se puede el principio de localidad. La idea es optimizan la jerarquía de memoria para la estructura de datos que ellos necesitan. O sea, no es cuestión de poder hacer tal cosa, voy a necesitar esta estructura, entonces voy a hacer así la jerarquía de memoria, porque saben específicamente qué es lo que necesitan. ¿Se entiende? La idea es reducir todos los overhead por comunicación al mínimo, porque saben, no hace falta que sea genérico. Manejan en general operaciones especiales, o sea, instrucciones especiales, manejan tipos de datos especiales. Acá no hacen falta que sean todos integros, todos float. Si no necesito float, no uso float. Pueden tener tamaños de palabras no convencionales. O sea, capaz que no hace falta que las instrucciones sean de 32 bits. Capaz que pueden ser de 18 bits. Sí. ¿Y los procesadores cuánticos también serían de dominio específico? En general, no. Creo que sería más bien propósito general. Lo que pasa es que todavía no se saben cómo funcionan. Entonces, por ahora hacen unas pocas cosas, digamos. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona eso de los procesadores cuánticos. ¿Sí? Interesante la pregunta. ¿Sí?
La idea de estas arquitecturas de dominio específico es que se basan en un codiseño entre hardware y software. O sea, ¿cómo sería el tema? Primero yo sé qué función quiero hacer. Entonces yo quiero hacer este algoritmo. Entonces este algoritmo trato de modificarlo para aprovechar el nuevo hardware. ¿Estamos? O sea, van de la idea. Yo sé exactamente qué programa quiero hacer, qué función quiero hacer, qué estructura de datos necesito. Entonces hago el hardware para eso. Pero una vez que hago el hardware, tengo que modificar el algoritmo para que aproveche el nuevo hardware. ¿Estamos? Entonces el nuevo hardware debe ser diseñado para aprovechar al máximo los algoritmos de estructura de datos. Y la idea es acelerar la solución de un problema. O sea, ejecuto un solo algoritmo, una sola función, pero globalmente, y eso le deja lo máximo en conjunto. ¿Se entiende? ¿Qué desventajas tiene? Como siempre, tiene cosas buenas y cosas malas. Obviamente, si ya programar para las otras, en general en paralelismo era difícil, programar para esto, que es súper específico, que hasta tiene instrucciones de tamaño diferente, por ejemplo, o instrucciones nuevas, va a ser más específico, más diferente, más difícil. Hay menos gente que sepa, hay menos gente a la que le podemos preguntar. Los programadores deben aprender en general nuevos set de instrucciones para cada arquitectura de dominio específico. Porque se acuerdan que habíamos visto, cuando veíamos ISA, que la arquitectura de set de instrucciones era un contrato entre el hardware y el software. Entonces, si acá estamos redefiniendo ese contrato, va a haber nuevos ISA con nuevas instrucciones para nuevos hardware. ¿Se entiende? Va a ser específico. Entonces va a ser una cuestión diferente. Entonces, si ustedes quieren programar una cosa, van a poder usar RISC-V para algo, pero no van a poder usar para otra. Entonces van a tener que aprender otro ISA. Entonces va a ser difícil. Y además, por supuesto, si ustedes hacen un nuevo hardware con nuevas instrucciones, con nuevas cosas, hay que hacer nuevos compiladores, nuevo sistema operativo, todas las herramientas. ¿Estamos? Los programadores tienen que aprender a usar librerías de paralelismo que no son convencionales, con abstracciones de alto nivel. Los programadores van a modificar los algoritmos, porque tienen que entender bien qué es lo que hace el hardware, porque lo hace específico, y de esa manera lo hacen más eficiente. Y además, o sea, todo eso es que son difíciles de programar. Y además que son difíciles de programar, no tienen lo que es la ventaja de la economía de escala. ¿Saben qué es la economía de escala? Más barato, ¿verdad? Exactamente, que cuanto más produzco, más vendo, más barato se hace el producto. Entonces, si ustedes hacen un procesador AMD Ryzen 5, esperan vender miles de millones de unidades. Entonces pueden bajar el precio. ¿Estamos? Pero si hacen un procesador específico para un auricular que sea de tal modo que va a salir caro y que no lo va a poder comprar todo el mundo, ¿cuántos creen que van a vender? No mucho, porque es una función específica. ¿Está claro? Bueno, las placas gráficas sí, pero las placas gráficas hoy en día hasta son vistas como GPGPU, o sea, son placas gráficas de propósito general, porque sirven ya no para gráficos, sino que también están minando bitcoins y demás. Entonces se la usa para otras cosas. Pero bueno, la idea es que estos, como son específicos, no son generales. Entonces, no esperamos vender tantos como los generales, entonces cuando vende menos, van a ser más caras. Entonces, van a ser más caras, la van a comprar menos, y así sucesivamente. ¿No? Entonces, esos son parte de los problemas. Hay situaciones en las que estas arquitecturas van a andar mucho mejor. Por ejemplo, cuando los algoritmos, los cálculos tienen mucho paralelismo, cuando los cálculos son muy regulares, siempre hacen más o menos lo mismo cada cierto intervalo, cuando los cálculos tienen mucha localidad y necesito poco acceso a memoria, cuando necesito hacer menos dígitos de precisión, no necesito tantas cosas. Y hay ejemplos en los cuales no son buenas, como, por ejemplo, cuando no se admite mucho paralelismo, como base de datos transaccionales, cuando hay demanda insuficiente, o sea, ciertos estudios genéticos y demás,
no son buenos para esto porque jamás va a haber o estudios climáticos, jamás va a haber suficiente demanda para que justifique hacer un procesador específico para esto. Entonces, ¿cuál será la idea de este nuevo cambio de paradigma que se está planteando hoy en día? Nosotros usábamos las 3P, Price, Power y Performance. Esas 3P tenían un factor implícito que era generalidad. O sea, yo podía hacer que cualquier programa pudiera ejecutar cualquier aplicación, siempre bajo la curva de las 3P. Entonces, un procesador en una época anunciaba cuántos transistores traía. Entonces, se hacía un procesador más grande. Y después se hacía un procesador más grande. Después dijeron, bueno, ¿cuántos núcleos va a traer ese procesador? Y pasó a ser un poquito más grande con varios núcleos, todos iguales, ¿no? Después, les mostré en el tema pasado que los núcleos ya no son iguales. Entonces había 2 núcleos para alta performance y 2 núcleos para alta eficiencia. ¿Se acuerdan toda esa evolución que vamos viendo? Y en realidad ahora es una cosa así. Ustedes tienen varios núcleos de alta performance, varios núcleos de alta eficiencia y además otros núcleos que hacen otras cosas. ¿Estamos? Entonces son, como decía, G, A, B, C, o sea, tiene una placa gráfica que es un núcleo más, o varios núcleos más. Y la idea es que cada núcleo está orientado a una aplicación que tiene su propio ISA, su propio software, sus propios algoritmos. ¿Se podría unificar todo eso para que sea más fácil de programar? Bueno, esa es una idea que tienen los que diseñan RISC-V, que todos los núcleos sean distintos, se puedan todos programar con RISC-V. Es una aspiración de ellos, hay que ver si se logra o no. Hoy en día no es así. Sí es verdad que estas arquitecturas de dominio específico están o siendo dominantes o están creciendo a un ritmo tremendo. Y en todos los tipos. Computadoras de escritorio, móviles, supercomputadoras, data centers, sistemas embebidos. En todos lados se está tendiendo a diseños como ese, donde tenemos muchos núcleos, distintos núcleos y a su vez específicos. Algunos de ellos. Y fíjense acá, por ejemplo, esto es un diagrama de alto nivel de un System on a Chip. Si no me equivoco, esto es de un celular. Creo, no dice algo. Pero fíjense cómo se ve esto, o qué es lo que tiene. Tiene acá este cuadrado naranja, que espero que se vea, un poco mejor ahí. Es lo que es un procesador general de hoy en día que tiene múltiples núcleos. Y fíjense que tiene, por ejemplo, ahí tiene 4 núcleos grandes, que son los 4 cuadrados grandes, que son 4A76, y 4 núcleos pequeños, que son los, en la configuración big.little, que son A55, cada uno con sus caché L1 y L2. Se distingue desde lejos en la diapositiva, y a su vez tienen un caché de nivel 3 compartido. Entonces todo eso adentro está la red de interconexión, el ANCORE, todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo? A su vez, después hay otra red de interconexión que se encarga de manejar coherencia. ¿Estamos? Y esa red que se encarga de manejar coherencia maneja acá el sistema de memoria con el controlador de memoria para los accesos a memoria. También tiene periféricos y están conectados una placa de video, un GPU, que no es placa de video, es un procesador gráfico, y un acelerador para inteligencia artificial. Entonces, todo un celular que hoy en día de alta gama tiene esas cosas incluidas. Y a su vez, ¿qué más tiene? Fíjense, tienen por otro lado, en este costado tienen un procesador para señales de radio celulares, que son los que se encargan de procesar las señales de 4G, 5G, 3G, etc. ¿Estamos? Hay un procesador específico que no es ninguno de estos que se encarga de enviar y recibir solamente las señales de radio. Hay otro procesador dedicado a manejar sensores de giroscopio, ¿qué más? El sensor de proximidad, sensores de
si está enchufado o no, todos los sensores que puede haber de iluminación, etcétera, que está lleno de sensores en el teléfono. Después hay, fíjense acá, hay 2 procesadores, en este caso, dedicados a manejar la pantalla. ¿Estamos? Pero ustedes dicen, pero no estaba el GPU. El GPU es aparte. O sea, estaba el GPU, se encarga de hacer el procesamiento de los gráficos. Pero además tenían 2 procesadores para manejar la pantalla del celular. Todo a su vez con otra red de conexión, que esta no hace falta que sea coherente, porque esto se comunica ya por entrada-salida con el sistema de memoria. ¿Se ve? ¿Qué es lo que les quiero mostrar esta diapositiva? Que ya hoy en día en un teléfono, ¿cuántos núcleos hay ahí? Un montón. ¿Estamos? Algunos grandes, algunos chicos, otros específicos y con funciones muy puntuales. Entonces, van ejemplos, varios. El procesador M1 de Apple, ¿le suena? Ya la semana pasada salió el M2. Así que el año que viene vamos a actualizar la diapositiva, aunque es en general lo mismo. ¿Estamos? O por lo menos a nivel de arquitectura de computadora está igual. El procesador ese que salió en noviembre del 2020 tiene, en realidad uno dice, es el procesador M1, pero el procesador ya es un cúmulo de procesadores. ¿Estamos? Tiene 4 procesadores de alta performance que se llama Firestorm, que son algo que les fui mencionando en los otros temas, más 4 de alta eficiencia, Ice Storm. Además tiene un procesador gráfico que tiene ese 8 núcleos. Vayan sumando cuántos núcleos van, ¿no? Además tiene un procesador para inteligencia artificial que tiene 16 núcleos. Además tiene un procesador para procesamiento de imágenes. Además tiene un procesador específico para cuestiones de seguridad, que los vamos a ver en el tema siguiente. Vayan contando procesadores y núcleos, todo dentro de un mismo chip, ¿no? El procesador 9820 del Galaxy S10 tenía los 2 procesadores M3 hecho a medida, 2 procesadores Cortex A75 más 4 procesadores Cortex A55. Era un Big Little de 4 más 4. Ya les conté el tema pasado. Además tiene un procesador de video de 12 núcleos, más un procesador especializado de redes neuronales de 2 núcleos, más un procesador para el módem, para las distintas redes de comunicaciones. Este es como el que vimos recién. Y además pensaba incorporar varios núcleos RISC-V en su equipo de alta gama a partir del 2020, estimo ya los tendrá, que era un núcleo encargado específicamente para redes 5G, porque esas van aparte. Un núcleo encargado del procesamiento de sensores de imágenes para inteligencia artificial, porque ahora ya los celulares, ustedes ya saben, ya no vienen con una cámara, tienen varias cámaras, ¿no? Y con varios sensores. Más otro núcleo encargado también para manejo de seguridad. Otros ejemplos. Google en el 2016 hizo sus propios procesadores para inteligencia artificial. Les llama TPU. No sé si alguno lo sintió nombrar. En el 2021 sacaron la 4ª versión de sus TPU. Si ustedes hacen cualquier procesamiento de inteligencia artificial con Google, lo usan con eso, que son mejores que placas de video, según Google. En el 2021 anunció también que diseñó sus propios procesadores para video que los usa en sus granjas de servidores de YouTube. O sea, vamos de vuelta. Google tiene YouTube. YouTube es un servicio que todos conocen, que se usa mucho. YouTube tiene ciertos códecs y cierto procesamiento. Entonces Google dijo, ¿cómo estoy haciendo este procesamiento ahora? Estoy utilizando los procesadores de Intel, de AMD, de todo lo demás. No son muy eficientes. Pero con las placas de video de Nvidia tampoco son. Para hacer YouTube, yo voy a hacer mis propios micros, que solamente ejecutan los algoritmos de YouTube. Entiéndase, hay que ser Google para poder hacer eso, pero se hace. Es un ejemplo de, se sabe qué es lo que se quiere hacer, la función específica, YouTube, listo, cuáles son los programas, cuáles son los algoritmos, son estos, han hecho un procesador específico que hace esos algoritmos y nada más, y lo hace muy bien. Lo anunció el año pasado. Otro ejemplo, ¿se acuerdan del procesador Wafer Scale que les mostré en el tema 2?
El procesador más grande diseñado hace una sola función. ¿Se acuerdan? Hace solamente inteligencia artificial. No le pueden correr el Elden Ring ni el Fortnite. No funciona para eso. El procesador más grande de la historia, con 18 GB de RAM estática, toda memoria local, no tiene jerarquía de memoria, ¿estamos? Pero hace una sola tarea. Hace inteligencia artificial, nada más. ¿Estamos? Es un procesador, es a la larga una arquitectura de dominio específico, diferente. Con eso, ahora, no vamos a perder un poquito de tiempo, pero ¿qué es lo que les quiero mostrar con todo esto? Estos son, como de vuelta, lo que está pasando hoy en día. O sea, se está haciendo que un procesador ya no es un procesador, es un cúmulo de procesador, de núcleos, algunos iguales, otros parecidos, otros totalmente distintos, con la idea de ir maximizando la performance y maximizando las funciones que se le ofrecen al usuario. Entonces, si alguno tiene buena memoria, creo que cuando hemos empezado la materia hemos visto esta diapositiva. Cuando yo les contaba de para qué íbamos a ver ciertos temas de arquitectura de computadoras. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? Sí, dice uno. Increíble, no le creo nada. ¿Qué es una noticia? Esto es un extracto de una noticia pegada tal cual de cuando se anunció, ¿qué era? Zen 2. O sea, la arquitectura de Zen 2 de AMD en el 2019. Hace poquito anunciaron Zen 4. Pero la idea es similar. Y fíjense, en su momento, yo les dije no vamos a ver, pero lo importante de esto es entender a fondo la noticia. Y yo creo que si ahora prestan un poco de atención mientras van leyendo ahí la diapositiva mientras hablo, hoy en día hoy pueden comprender mucho más esa noticia de lo que era si se las leía en marzo, que cuando se las mostré por primera vez. Entonces, fíjense cosas como, por ejemplo, dice en la segunda línea, la mayoría de nuestros productos emplean el diseño de Zen 2, que es una microarquitectura mejorada. Ustedes ya saben lo que es una microarquitectura, o más o menos, que tiene mejoras en el subsistema de memoria, aumenta el IPC, ustedes ya saben lo que es el IPC, un 12% aproximadamente. Dice que ofrece faster clock speeds, hace eso gracias a una reducción de los transistores de 12 nanómetros a 7 nanómetros, también la vimos. ¿Qué más dice? Emplea un approach de tipo chiplets, ¿se acuerdan que mencionamos un poco los chiplets? Dice que tiene 8 núcleos de un coso, 32 megas de caché nivel 3. Tiene, fíjense, no tiene ahí una placa de video. Las funciones del Northbridge, con guión, la interfase con la de RAM, con PCI Express y otras interfaces de alta velocidad, o sea, habla del Northbridge. Bueno, y etcétera. Ustedes pueden empezar a ver así un montón de detalles que son a la larga, los hemos visto, los hemos mencionado, algunos en más profundidad, otros menos, pero los fuimos viendo en toda la materia. Entonces ustedes ahora pueden leer un poco más una noticia como esa y entenderla mejor, espero, que antes. Y además van a poder discernir realmente de cuánto de eso es verdad y cuánto de eso es capaz que me están tratando de vender humo. ¿Estamos? Porque realmente se podrá hacer esta mejora, contar estas cosas, o no será mucho, o cosas así por el estilo. Como por ejemplo, salió el M2 la semana pasada, ¿se enteraron la noticia? ¿Alguno vio algo? La noticia, por más que sea brillante y demás, para mí es bastante humo. No sé si vieron por qué, porque por ejemplo, todas las gráficas de comparaciones dicen, es un 35% mejor. Pero no dicen mejor que qué. Y nos dicen cómo lo compararon. Son benchmark internos. Bueno, yo con mi benchmark interno, no, o sea, fíjense, las gráficas no tienen ni eje. O sea, ni dice qué son los ejes, simplemente son dos curvitas hermosas y dicen, esto anda más rápido, esto consume menos,
esto dura más. Bueno, pero ¿con qué programa? ¿Con qué? Bueno, cuando salga realmente al mercado vamos a ver y vamos a ver si es tan bueno como dice. Por ahora es humo. Pero estaba lindo, hermoso, eso sin duda, digamos. También es importante decir, no solamente si es humo, sino que realmente me sirve eso, porque esto me mejora, por ejemplo, donde dice, en algún lado lo leí recién, que mejoraba aplicaciones single thread. Ah, pero no, resulta que yo quiero mejorar paralelismo, entonces capaz que no me sirve. Por ejemplo. Y también sí vale la pena la mejora, por supuesto, si estamos dispuestos a pagarla. Entonces, resumen final del tema 16. Vimos multiprocesamiento como una técnica para poder seguir mejorando la performance, superando limitaciones del paralelismo a nivel de instrucción, de la memory wall y de la power wall. ¿Cuáles son los problemas de multiprocesamiento? Sincronización, comunicación, coherencia. Es difícil de programar porque no es transparente. ¿Vamos? Además, otro problema, la performance está limitada por AMDAL. Los programas, los lenguajes de programación son inherentemente secuenciales. Entonces, para aprovechar el paralelismo tenemos que programar en otra cosa, que no hemos aprendido, entonces es más difícil. Y además, poner muchos procesadores no necesariamente va a mejorar. No tiene sentido escalar el paralelismo si no escalamos los datos. Es muy importante aumentar siempre el volumen de datos y con eso vamos a aprovechar más el paralelismo y va a ser más eficiente. Para aprovechar el paralelismo a nivel de datos se usan instrucciones Single Instruction Multiple Data. Es lo más común, que se usa para multimedia, para cuando tenemos grandes volúmenes de datos. También se usa mucho multithreading simultáneo para aprovechar el paralelismo a nivel threads. Sin embargo, hemos visto que tiene limitaciones también de software y de seguridad, entonces suele, un compromiso es tener 2 threads por núcleo, 4 threads por núcleo, no más que eso, no vale la pena poner más. Hemos visto también procesadores de sistemas de multiprocesamiento con memoria compartida, SMP, y a su vez memoria con acceso uniforme. Es lo más común, son todos los multinúcleos que vimos, pero tenemos el problema de la coherencia de los cachés. Para manejar coherencia, en general se usa un protocolo por cada bloque que se implementa como una máquina de estado finito, que es el que empezamos a ver hoy. Existen sistemas de memoria compartida, pero que no es de acceso uniforme, son los NUMA, y son cada vez más populares. Existen también los clusters de computadoras interconectadas entre sí, que son con acceso no compartido a memoria. Cada uno tiene su memoria local. Y la comunicación, o sea, la forma de compartir datos y hacer tareas en paralelo, es mediante paso de mensajes. En general acá se conectan computadoras completas mediante redes de bajo costo con alta disponibilidad, que escalan después a las Warehouse Scale Computers, que son las encargadas de hoy proveernos la famosa Cloud Computing, la red, la nube, que es tan popular. Vimos que hay un estancamiento en la mejora de performance, son más las demandas que las ofertas hoy en día, y eso llevó a un nuevo posible cambio de paradigma que estamos viviendo un día, aunque en cuenta se habían dado, de que se están imponiendo las arquitecturas de dominio específico. Muy buenas en performance y sobre todo en performance por watt, o sea en performance power, para hacer una tarea. Cambian flexibilidad por eficiencia. Tengo acá un montón de agradecimientos porque estas son bastantes cosas actuales y con eso terminamos el tema 16. ¿Preguntas? Bueno, entonces me queda decirles que 1. Suerte mañana en el práctico y en el parcial. Los que rinden el parcial, no sé, todos rinden. Que tengan un buen fin de semana
Y recuerden que nos vemos el miércoles que viene, misma hora, mismo canal, con un posible quiz sugerido por Fausto. Quedó grabado para que